Hoy vamos a hablar del mejor regalo. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni cambia sus movimientos. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuál ha sido tu mejor regalo que te han dado en toda la vida? Y te pregunto también, ¿quién te lo dio? En nuestra vida tuvimos que haber recibido algún buen regalo y lo recordamos con mucho cariño. Pudo haber sido en la infancia, en la adolescencia, o ahora mismo siendo adultos, ¿verdad? Y qué bendición que pueden tener ese valioso regalo, podemos tener ese valioso regalo que nos ha dado alguien que nos aprecia, que nos ama, que nos quiere. Pero como leímos en este pasaje de Santiago, los mejores regalos para tu vida vienen de lo alto, de Dios. Él tiene un regalo para nosotros de bendición y una vida llena de plenitud. Y vamos a hablar sobre algunos de los regalos que Dios tiene para nosotros y que Él nos quiere dar y que a veces, muchas ocasiones no los apreciamos, ¿verdad? Y muchas veces, a veces no somos agradecidos, pero son regalos que vienen de nuestro Padre amado, de nuestro Padre celestial. Romanos 6:33 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este versículo nos está diciendo que nosotros éramos candidatos a morir por nuestros pecados, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos bendecidos, fuéramos libres, fuéramos que caminemos en victoria y de triunfo en triunfo. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque cuando nosotros nos damos cuenta de uno de los regalos más grande que Dios nos ha dado es a su Hijo Jesús. Eso es lo más valioso que podemos tener. Yo no sé hace cuánto tú te acercaste al Señor, hace cuánto le abriste el corazón al Señor. Pero no es únicamente de hacer una oración, de ir a una iglesia, o ir a una reunión, o estar escuchando la radio. No, realmente aceptar al Señor, aceptar ese regalo que Dios tiene para nosotros, es hacer su voluntad. Es caminar conforme a lo como Dios quiere que caminemos. Porque hemos dicho muchas veces que Dios es un Dios que inclina su oído a nuestro clamor, pero no solo inclina su oído a nuestro clamor, sino que también es un Padre con el cual podemos confiar, porque Él no nos va a mentir, Él no se le van a olvidar las cosas, Él no va a cambiar de parecer. Las promesas de Dios son sí y son amén. Y también podemos esperar en Él, porque sabemos que cuando esperamos en Él, las cosas van a venir de la mejor forma. Y creo que nosotros tenemos que valorar ese regalo de la salvación. Caminar de una forma como Dios quiere que caminemos, como dije anteriormente. Saber de que no somos perfectos, no somos robots, no somos diositos, no somos superhéroes, no, somos humanos. Y como humanos vamos a tener errores, fracasos, debilidades. Pero algo que Dios nos da es su misericordia y su amor. Y a pesar de que nosotros seamos a veces que nos pongamos tristes o tengamos situaciones humanas, porque Él nos hizo con sentimientos. Él sabe cómo somos nosotros. Él así nos ama. Y el regalo de Dios es un regalo sin paralelo. No hay un regalo mejor en el mundo que lo que Dios te ha dado a ti y a mí. No hay nada. Porque Juan 3:16 dice, el Señor Jesús dijo a la mujer en el pozo de Jacob, que si ella conociera el don de Dios, Él le dará agua viva. Y una de las cosas que nosotros tenemos que caminar como ese regalo es esa agua viva. Esa agua que nos sacia todo momento y en todo lugar. Esa agua de que nos permite caminar día a día. Y aunque tengamos aflicción en el mundo, Él está con nosotros todos los días. A nosotros nos pueden regalar casas, regalos, haciendas, carros, o a lo mejor todo el dinero del mundo, pero si nosotros no tenemos ese regalo de Dios, no tenemos nada, seríamos vacíos. Pero en cambio, si tú no tuvieras nada en este momento, pero tuvieras el regalo de Dios, lo tienes todo. Porque dice que sin Él no somos nadie. Y toda dádiva y todo perfecto desciende del Padre. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que nosotros tenemos que ser personas que sepamos de que el regalo de Dios es ese regalo valiosísimo. Valió la sangre de Cristo. El regalo de Dios es un regalo sin límites.
Porque Él no tiene límites, Él no dice, ok, hasta aquí le voy a dar a Eric y no más. No, no, Dios no tiene límites, Dios está dispuesto a darnos lo que Él anhela darnos y lo que nosotros le pidamos. Y el regalo de Dios es algo importante que es para todo aquel que en Él creyere. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en Jesús, no va a haber un límite para recibir tus bendiciones. Dios no únicamente te ha elegido a vos para que vayas al cielo. Gloria a Dios, porque iremos al cielo en un momento, o a lo mejor otros irán al infierno. Dios ha salvado y quiere salvar a todos. Él quiere dar la salvación a todos. Él no hace excepción de personas, ¿verdad? Él no hace excepción de personas. Él quiere que todos seamos salvos. Y por eso Él vino a la tierra a cargar todos esos pecados, a cargar todas nuestras dolencias, para que nosotros fuéramos libres. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nos vamos a dar cuenta de que somos completamente libres, que somos completamente bendecidos, que tenemos la salvación de Dios y el regalo de Dios para nuestras vidas. Eso es algo súper valiosísimo, eso es algo que uno tiene que decir, híjole, lo tengo todo. Yo no sé, cuando tú andabas sin Jesús en tu corazón, no sé cómo era tu vida, no sé cómo eran tus momentos. A lo mejor andabas buscando saciar tu soledad, tu tristeza, tu depresión, queriendo hacer las cosas como tú pensabas que era mejor, y al final del día terminábamos igual, vacíos, solos. Pero cuando nosotros sabemos ahora que caminamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando estamos con Él, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a bendecir. Él nos va a cuidar. Él tiene cuidado de nosotros. Él está ahí atento, como les dije, a nuestro clamor. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Él, como Padre, yo voy a salvar a mis hijos y llevarnos a una vida eterna, a una recompensa. Pero también Él dice que veremos la bendición aquí en la tierra de los vivientes. O sea que Él nos quiere ver bendecidos aquí, en la tierra. Él nos quiere ver caminando en bendición aquí en la tierra. Y qué lástima que mucha gente no ha querido recibir ese regalo de Dios. Por eso tenemos que orar cada día por cada persona, por esos amigos, por esos familiares que no conocen del Señor y no quieren nada con el Señor. Pero saben una cosa, que uno no hace nada con hablarle del Señor si uno no es un ejemplo. La gente no quiere dejar de oír de Dios. La gente le gusta oír de Dios. Si tú te vas a las redes sociales, ves como gente que no va a una iglesia o que no a un grupo ni nada, ponen versículos bíblicos o post de los cuales es parafaseando una palabra de Dios. La gente quiere escuchar de Dios, no quiere una religión. Esa es la diferencia. Y cuando nosotros vemos esto como una relación y no como una religión, es cuando comenzamos a caminar diferentes con Dios. Cuando las personas no ven condenación en nosotros, sino ven amor en nosotros. Cuando nosotros amamos al pecador y no lo condenamos, estamos demostrando ese amor que Jesús vino a ponerse aquí en la tierra por nosotros. Porque Jesús vino a los enfermos, Él no vino a los sanos. Él vino a sanar a los enfermos y se metió con lo más bajo que había en Israel. Y eso nosotros tenemos que hacer, salir y ser testimonios y de saber de que a veces no necesitamos darle una palabra ni leerle la Biblia, sino con el amor, con el ejemplo, con la misericordia, con el amor. Estamos demostrando que hay algo diferente en nosotros. A lo mejor tu vecino está sin trabajo y necesita ayuda y no tiene que comer en estos días. Ahí está la misericordia de Dios. A lo mejor puedes llevarle comida a alguien que está enfermo. Esa es la misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, de que el Dios nos dio un regalo a nosotros para nosotros dar ese regalo también a las demás personas. Cuando nosotros reflejamos a Cristo en nosotros, la gente va a comenzar a ver algo diferente. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:17, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ese es un paradigma que a veces en las iglesias se tiene, que tenemos que hacer algo para que podamos ganar méritos y que podamos ganarnos la vida eterna.
y poder ser salvos. ¿Qué podemos hacer para heredar la salvación? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nosotros no heredamos la vida eterna. Tú y yo nacemos de nuevo. Es algo importante. Tú y yo nacemos de nuevo. Dice la palabra de Dios en este versículo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, mirando, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dátelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y a veces nos podemos decir: pero ¿qué Jesús? O sea, quería dejarlo eh, limpio, ¿verdad? Lo quería dejar sin nada, ¿no? Él no quería dejarlo pobre, él quería ver cómo estaba su corazón. Este hombre quería heredar, quería recibir, pero no quería dejar. Y a veces nos pasa eso en nuestras vidas. A veces queremos aceptar al Señor, a veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios cambie nuestras vidas, pero peleamos con Él, peleamos como cuando Jacob peleó con Dios y que Él dijo: no me voy a hacer hasta que me bendigas. Y ahí Dios le cambió su nombre. Pero a veces nosotros estamos en ese pleito con Dios. Sí, Señor, pero dame un chancecito para dejar esto. Sí, Señor, dame un chancecito, pero para hacer esto. Sí, Señor, dame... No, cuando Dios te pide algo, es porque Él te va a dar algo mucho mejor. Jesús quería enseñarle que no tenía que hacer nada porque ya todo fue hecho en la cruz del Calvario. Nosotros, tú y yo, hemos recibido este regalo de Dios porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Porque hoy tú y yo somos salvos, tú y yo somos bendecidos, somos prosperados y todo lo tenemos, todo lo podemos disfrutar. No por lo que tú haces, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos o por lo que somos porque Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Tú eres bendecido porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él llevó todas nuestras dolencias para que nosotros fuéramos sanos. Él llevó todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres. Porque Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Jesús no vino a esta vida para agobiarnos, Jesús no vino para esta vida para ponernos tristes, Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa vida es la que tenemos en Cristo Jesús. Porque gracia no es únicamente compasión, misericordia y empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener compasión por usted, pero no puedo tener gracia. Si usted me dice en este momento: mire, mi hermano Eric, tengo un dolor de cabeza fuertísimo desde la semana pasada. Yo te puedo decir: sabe, yo también tuve ese dolor. Tómate esto. O puedo orar por ti. Yo te entiendo, pero yo no puedo decirle: pásame ese dolor a mí. Pero lo que hizo Jesús fue llegar y llevar todos ese dolor, todo eso en Él, para que tú y yo fuéramos libres. Porque Jesús asumió echarse todo en sí mismo para que tú puedas caminar en libertad. Porque dice la palabra en Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso es que podemos disfrutar de todas las promesas de Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, porque Dios es rico en su misericordia, por su gran amor que nos amó. Aún estando tú y yo muertos en el pecado, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo de Dios. La gracia es un favor inmerecido, algo que tú y yo no merecíamos. Porque dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, don significa regalo de Dios. Entonces Dios nos dio ese don, ese regalo. ¿Y qué se hace con un regalo? Se recibe, se disfruta, se aprecia y se agradece. Porque somos aceptados por Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y la gracia no es únicamente, nos limita solo al perdón de los pecados. No se limita únicamente a la salvación.
No. Con la salvación a través de la gracia viene todos los beneficios que tú tienes sin necesidad de esforzarte, porque ya Dios te lo ha dado todo, porque Él te aceptó tal como eres. Por eso tenemos que agradecerle tanto a Dios, y yo le agradezco tanto a Dios cuando Jesús tocó mi vida, porque he visto la bendición de Dios, y he visto en los tiempos más difíciles la luz de Dios. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a ver, porque Él quiere bendecirte, Él quiere darte todo lo mejor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú eres salvo por la fe o eres salvo por la gracia? La fe por sí sola no salva, lo que salva es la gracia. Porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque lo que hace la fe es llevarte a la gracia. La fe es el camino. La fe es lo que me lleva a la gracia. La fe por sí sola no salva. La gracia es la que salva. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes débil en la fe, porque a veces nos pasa, tenemos a veces momentos de debilidad, su salvación no se debilita, su salvación se mantiene. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sabes por qué vino la gracia de Dios? ¿Sabes por qué vino ese regalo de Dios? Porque en los primeros 5 libros de la Biblia, donde está la ley, habían, aparte de los 10 mandamientos, había una gran cantidad de mandamientos, de demandas, de leyes ceremoniales, de ritos que tenían que cumplir. Pero si usted no cumplía una de esos mandamientos, lo siento, no los cumplió, falló. Entonces, era una carga insoportable, porque el propósito de la ley era que los hombres descubrieran que por sí mismos no podían salvarse. Y la ley lo que quería es desarmar al hombre y confrontarlo y decirle, usted solo no puede. Entonces, como era una carga, por eso fue que Dios mandó a su Hijo, porque la gracia y la verdad vinieron como ese regalo por medio de Jesucristo. Y a veces dicen, sí, pero la gracia es únicamente del Nuevo Testamento, no del Viejo Testamento. Yo un día leyendo la historia de Adán y Eva, yo veo ahí que Dios tuvo gracia y misericordia por Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, dice la historia, que Eva lo motivó a que comiera del fruto de la vida. Entonces vemos cómo Adán se escondió. Ahí veíamos cómo Dios tenía una relación muy estrecha con Adán. Y ese día lo fue a buscar. Y Adán estaba escondido. Y cuando lo encontró dice, es que estoy desnudo y me da vergüenza. ¿Y dónde vemos la gracia ahí de Dios? Porque a pesar de que ellos pecaron, a pesar de que ellos en un momento Adán se arrepintió, la Biblia no lo dice. Adán le dijo, la mujer que tú me diste, la mujer dijo, la serpiente que tú pusiste. Pero a pesar de eso, Dios le buscó vestido, o sea, mató un animal para poder vestirlos. Sacrificó a un animal inocente y Dios los sacó del Edén. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no hubiera tenido esa gracia en ellos, entonces ellos hubieran podido comer del árbol de la vida. Y ahí se hubiera sido eternamente viviendo en pecado. Por eso Dios tuvo esa misericordia y ese acto de gracia para Adán y Eva. Porque si vemos, Dios lo buscó, Dios lo vistió, Dios lo sacó del Edén. Y ese hombre que falló, ese hombre fue tratado con gracia sobre la base de la verdad. Él pecó, pero Dios tuvo misericordia. Dice Juan 1:14-17, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. La gracia siempre está acompañada de la verdad. ¿Por qué? Porque el hombre es confrontado con la verdad para que pueda recibir la gracia. Tú y yo fuimos confrontados en un momento determinado cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores, que éramos malos, que habíamos ofendido.
y nos arrepentimos. Porque gracia sin verdad es simplemente un sentimiento. Y verdad sin la gracia es condenación. Por eso es que la gracia camina juntamente con la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que nosotros somos pecadores y Dios nos conoce. No teníamos que ocultarle nada. Pero a pesar de todo eso, su amor hacia nosotros fue grande y se derramó en nosotros. Porque nosotros no tenemos nada que ocultarle a Dios. Dios nos conoce. Y a pesar de cómo nos conoce, y a pesar de que pudimos haber fallado en algún momento cuando tú aceptaste al Señor y a lo mejor te regresaste para atrás, a lo mejor dejaste de caminar en el Señor y estás volviendo. A pesar de eso, Él te ama. A pesar de eso, Él derramó su gracia sobre tu vida. Y no vivas en condenación. No vivamos en condenación por tu pasado, por tus malas decisiones. No vivamos en condenación. Ni el diablo ni nadie nos puede condenar, porque Dios ya te conoce a ti y me conoce a mí. Así es que no vivas en esa condenación, porque a veces nosotros vivimos en la condenación. Uy, será seguramente que a mí me está yendo mal porque mi tatarabuelo o mi tata hizo tal cosa y entonces me viene aquí, o a lo mejor fue por la decisión que tomé aquella vez que no oré. Entonces, no, Dios no es un Dios que castiga, Dios no es un Dios que anda con el látigo, Dios no anda diciendo, fallaste, Eric, ahora sí, lo siento. No, Dios es un Dios de amor. El que nos condena es el enemigo, el que nos quiere poner esa mentira de decir, tú no vales nada. Que nos dice, ves, porque como tú no fuiste fiel a Dios, así es que Dios no va a ser fiel contigo, ¿no? Aunque tú cometas un error, aunque tú te hayas desviado del camino, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, la misericordia de Dios y la gracia de Dios está contigo. No vivas en condenación, porque la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios nos justifica delante de Dios. Porque dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué significa justificación? Que Él te declara justo. Y el Señor te hace libre a ti del poder de la culpa y del poder de la condenación, porque el pecado ya no se enseñorea en ti, porque si tú pecas es porque así tú lo quieres, pero podemos tener victoria del pecado, porque Dios te hizo libre del poder del pecado. Él te hizo libre para caminar en libertad y caminar en esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque dice la palabra de Dios que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si Dios no te condena, ¿por qué vivimos en esa condenación? ¿Por qué vivimos en esa culpa? ¿Por qué vivís pensando en el pasado, en tus errores, en lo que hiciste mal? Lo que pasó, pasó. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que tenemos que caminar nosotros. Porque Dios perdonó tus pecados y te quitó toda culpa. Así es que, mi hermano, mi hermana en este momento, camina en esa libertad. Camina en esa libertad. Ya deja de estar buscando en el basurero. Ya deja de estar buceando. Ya deja de estar viendo si tus abuelos o si tu papá hicieron un pacto y que entonces eso le cayó a usted. No. Dice que la sangre de Cristo tiene poder y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y todo lo pasado pasó. Ahora sos una nueva criatura. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, caminar y saber que es un regalo que lo recibimos para poder recibir bendición. La salvación no es una meta que tengas que alcanzar con ayunos, con oración, con buenas obras, ¿no? Nada más tenemos que agradecerle al Señor. Cuando tú oras, estás agradeciendo al Señor, estás buscándolo a Él. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, estás queriendo aprender de Él, que Él te hable. Pero no hagas las cosas por obligación, no hagas las cosas por condenación, no hagas las cosas pensando de que si no ayuno, que si no oro, que si no hago esto, Dios me va a castigar. Te vuelvo a repetir, Dios es un Padre amoroso y Dios quiere que estemos con Él. Así es que camina en esa fe, camina en esa bendición, camina y deja a un lado toda legalismo.
que a veces eso nos quita vivir en esa salvación, en esa gracia, pues somos tan legalistas a veces y nos ponemos cargas que Dios no las ha puesto, sino a veces las ha puesto el hombre y nosotros caminamos con esas cargas, con esas culpas que el hombre puso. Escudriña la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que muchas cosas que nosotros cargamos en nuestra vida, que no disfrutamos de la vida y vida en abundancia que Cristo Jesús nos quiere dar, es porque andamos viendo qué es y qué no es. Y cuando nosotros vivimos en ese legalismo, es caer de la gracia. Así es que nosotros comencemos a caminar en esa libertad que Cristo Jesús nos está dando y nos quiere dar. Danos ese regalo tan grande que es la vida eterna, ese regalo tan grande que es estar aquí vivos, saber que nuestra familia está bien, saber que tenemos un negocio, un trabajo, que tenemos vida. Y cuando tenemos esa vida, tenemos mucho que hacer. Tenemos toda esa misericordia de Dios en nosotros. Tenemos que disfrutarla. Disfrutemos a nuestro Padre Celestial. Disfrutémoslo, entrar a Él y decirle, papá, aquí estoy. Pero no como les dije, como una obligación. No, es como una libertad de saber de que Él está ahí, atento a escucharnos. Y cuando nosotros caminamos en esa libertad, comenzamos a ver cosas diferentes en nuestra vida. Comenzamos a ver ese Padre amoroso y eso que Dios nos ha querido dar, esa vida y esa vida en abundancia. Yo doy gracias por cada persona que está en este momento conectada, porque estás buscando la palabra de Dios, estás buscando un milagro de Dios. O a lo mejor la pusiste en este momento y te habías apartado de Él. O alguien te invitó a esta transmisión y no lo conoces a Él y andas vacío, andas buscando con qué llenarlo. Y este es el tiempo y el momento en que Dios preparó para ti, para decirte, te amo, te estoy esperando. Entrégate a mí, entrega tu corazón. Y vas a comenzar a ver los más grandes regalos que tengo para ti. Paz, gozo, salud, sabiduría, entendimiento, gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás ahí en ese momento, o si tú te apartaste del Señor, o a lo mejor hiciste esta oración en algún momento por compromiso y no lo hiciste de corazón, yo te invito a que levantes tus manos en este momento donde te encuentras y le hables al Señor. Le hables a Dios y le digas, Padre, aquí estoy, arrepentido de mis pecados, arrepentido de mis decisiones, estoy cansado de estar dando golpes al aire, quiero abrirte mi corazón, ponme en el libro de la vida y dame todos esos regalos que he estado escuchando. Quiero ser diferente. Te entrego mi corazón, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él tiene un regalo para ti hoy. Él tiene ese regalo tan grande y esas bendiciones tan grandes, no únicamente espirituales, sino también materiales.